Ferit ya no puede seguir conteniendo sus sentimientos. El anhelo y el amor que siente por Seyran crecen cada vez más, y cada momento sin ella se vuelve pesado para él. Seyran, en cambio, sigue actuando con cautela. No permite que Ferit se acerque antes de que su compromiso con Diyar termine oficialmente y establece un límite claro para protegerse. Sin embargo, esta vez Ferit no da un paso atrás. Deja de ocultar sus sentimientos, se quita el anillo de compromiso y, acercándose a Seyran, la besa. Este momento se convierte en un punto de inflexión para ambos, donde las heridas del pasado se borran y solo quedan los sentimientos. Ferit piensa que ya no queda ningún obstáculo. Sueña con romper completamente su vínculo con Diyar y comenzar una nueva vida con Seyran, incluso volver a casarse. Pero Diyar tampoco se queda de brazos cruzados. Habla con su madre Binaz y su abuelo y logra convencerlos de regresar a Samsun. Así, se quedará sola en la mansión y podrá llevar a cabo sus propios planes con mayor libertad. Cuando llega la mañana, Seyran le cuenta a Suna lo ocurrido. Aunque aún tiene sentimientos confusos, está llena de esperanza. Suna también nota el cambio en sus ojos y las hermanas hablan durante largo tiempo. Por otro lado, Abidin carga con el peso de lo que hizo en el pasado. Sacudido por las verdades que ha aprendido de Atuk, quiere pedirle perdón a Alice Coran. Sin embargo, Alice Coran no lo acepta. Ante este rechazo, Abidin se retira y continúa enfrentándose a las consecuencias de sus errores. Mientras tanto, Betul intenta proteger su propio secreto. Sabe que el verdadero padre de su bebé no es Oran y quiere evitar que esto salga a la luz. Por eso se reúne en secreto con Typhoon y le pide ayuda. Su plan es cambiar las muestras de sangre en la prueba de paternidad. Typhoon acepta a cambio de dinero. Betul cree que con este plan podrá ocultar la verdad. Mientras todos en la mansión hacen sus propios cálculos, se siente la llegada de una gran crisis. Porque en esa casa, ningún secreto permanecerá oculto para siempre. Ferit decide definitivamente ir a la casa de Seyran para cortar por completo su vínculo con Diyar y expresar abiertamente sus sentimientos. Sin embargo, Diyar ya ha previsto este paso y ha preparado su propio plan. Con el objetivo de volver a tomar el control de la compasión de Ferit, organiza un peligroso juego para dar lástima. Hace que alguien le dispare en la pierna. La herida no es grave, pero desde fuera crea una situación dramática. Después manipula el incidente haciendo que parezca que el responsable es Sinan, preparando un mensaje de amenaza en su nombre. Así busca activar al mismo tiempo el miedo y la culpa. Mientras todo esto ocurre, Seyran espera en la mansión con ilusión una buena noticia de Ferit. Cree que él dejará atrás el pasado y comenzará una nueva vida con ella. Pero en lugar de esa noticia, se entera de que Diyar ha sido herida. Además, el principal sospechoso es Sinan. Esta situación afecta profundamente a Seyran. Aunque quiere acercarse a Ferit, se siente inquieta por lo ocurrido y, en su interior, carga con un sentimiento de culpa. Por otro lado, el acuerdo secreto entre Betul y Typhoon continúa. Betul intenta manipular el proceso de la prueba para ocultar quién es el verdadero padre de su bebé. Typhoon, motivado únicamente por el dinero, acepta ocultar la verdad a cambio de pagos regulares de Oran. Cuando Ferit se entera de que Diyar ha sido herida, también informa a Seyran. Al compartir la situación con la familia, Abidin y Suna acuden de inmediato al hospital. Diyar en la habitación adopta una apariencia débil y frágil que impacta a todos. Aunque su herida es leve, actúa como si hubiera sufrido un gran trauma. Especialmente frente a Ferit, muestra una actitud desesperada. Ferit, sin conocer la verdad, no puede permanecer indiferente y se ve afectado por su estado. Todos cuestionan por qué Sinan sería capaz de llevar a cabo un ataque así. Aunque conocen su lado peligroso, no imaginaban que llegaría tan lejos. Este incidente deja claro para Abidin y Ferit que deben sacar definitivamente a Sinan de sus vidas. Mientras tanto, Diyar continúa desarrollando su plan. Convierte su herida en una oportunidad y expresa que está sola y desamparada. Afirma que no tiene a dónde ir y apela a la conciencia de Ferit. Insinúa que el único lugar donde puede quedarse después del hospital es la mansión. Ferit atraviesa un gran dilema. No quiere dejarla abandonada, pero en el fondo no puede aceptar esa decisión. Finalmente lleva a Diyar a la mansión. Esta elección abre la puerta a un nuevo proceso que sacudirá aún más los ya frágiles equilibrios.
Seyran, al ver a Diyar junto a Ferit en la puerta de la mansión, experimenta un breve momento de sorpresa. La actitud tranquila pero firme de Ferit basta para explicar la situación. Tras el disparo a Diyar, afirma que lo más seguro es que permanezca allí hasta que capturen a Sinan. Diyar, que tiene dificultades para caminar, es ayudada por Ferit para entrar y es instalada en una habitación vacía. Sin embargo, esta situación despierta muchas dudas en la mente de Seyran. Superado el primer impacto, Seyran analiza cuidadosamente lo ocurrido y detecta varias contradicciones. El hecho de que Sinan no sepa conducir motocicleta y que la escritura del mensaje de amenaza no le pertenezca aumenta sus sospechas. Cuando expresa estas dudas, Diyar adopta su habitual actitud frágil, evita responder y cambia de tema. Dice que necesita descansar y se retira a su habitación. Pero Seyran comienza a pensar que nada de esto es lo que parece. Comparte sus sospechas con Ferit. Según ella, podría haber un plan oculto detrás de todo. Ferit quiere creer que Diyar realmente está en peligro, pero las palabras de Seyran lo confunden. Aún así, debido al estado herido de Diyar, permiten que se quede en la mansión. Esta decisión altera los equilibrios emocionales en la casa. Seyran y Suna se sienten incómodas con la atención que Ferit muestra hacia Diyar, a pesar de que sus sentimientos están claros. Aunque Seyran confía en Ferit, siente que la presencia de Diyar la afecta. Diyar llama constantemente a Ferit a su lado, le muestra gratitud y se presenta como alguien débil. Esta situación genera presión sobre Seyran. Seyran establece un límite emocional con Ferit y expresa claramente que su corazón debe pertenecer a una sola persona. Ferit, en cambio, actúa guiado por su conciencia. Aunque intenta mantener distancia, le resulta difícil dejar completamente sola a Diyar. Seyran intenta mantener su confianza, pero no deja de advertirle. Sin embargo, el delicado equilibrio que Diyar ha creado empuja a Ferit hacia la indecisión. En la mansión ya domina una tensión invisible pero palpable. Las actitudes de Diyar desgastan tanto a Ferit como a Seyran. Mientras la confianza se resquebraja, en el interior de Ferit crece un profundo conflicto entre el amor y la responsabilidad. Seyran intenta resistir, pero siente que los planes de Diyar aún no han terminado y que la situación seguirá agravándose. Atuk quiere ver a toda la familia reunida en la cena y por eso llama a todos a la mesa. Como desea especialmente la presencia de Ferit y Diyar, le encarga a Seyran esta tarea. Seyran, reprimiendo sus sentimientos, va a la habitación de Diyar. Tal como se esperaba, Diyar se muestra caprichosa para mantener a Ferit a su lado y no quiere bajar. Ferit no puede resistirse a esta actitud y decide quedarse con ella. Sin embargo, cuando Seyran entra, la cercanía en la habitación se rompe de inmediato. Seyran, mirando a Ferit, le recuerda que Atuk quiere verlo en la mesa. Estas palabras hacen que Ferit reaccione. Diyar, esta vez, hace otro cálculo y decide bajar al pensar que participar en la mesa atraerá más atención. Pero también quiere aprovechar la situación a su favor. Dice que necesita cambiarse de ropa y le pide ayuda a Ferit. Seyran comprende de inmediato esta maniobra e interviene, indicando que ella misma ayudará a Diyar. Mientras Ferit permanece en silencio, Seyran apoya a Diyar y, al ayudarla, tantea la situación con preguntas cuidadosas. Diyar, gracias a la experiencia que le da su profesión, percibe rápidamente este interrogatorio. Detecta la sospecha detrás de la actitud amable de Seyran, pero no se expone. Mientras elige cuidadosamente sus respuestas, también observa a Seyran. Entre ambas comienza una lucha silenciosa pero profunda. Cuando llega la noche, todos se reúnen en la mesa. El deseo de Atuk se cumple, pero el ambiente es tenso. Las conversaciones no se limitan solo a la comida, también se habla de los problemas de la empresa y del ataque contra Diyar. Mientras se cuestiona por qué Sinan sería capaz de algo así, surge la idea de que puede haber otras razones detrás del incidente. La posibilidad de que el ataque a Diyar pueda acercar nuevamente a Ferit y Seyran incomoda a algunos. En ese momento Ferit toma la palabra y anuncia que, junto con Abidin, han preparado un plan para atrapar a Sinan y que pronto actuarán. Su postura firme reduce en cierta medida la tensión en la mesa. Todos esperan que este caos termine y que la paz regrese a la casa. Sin embargo, para Diyar esta noche no es solo una cena, es el inicio de nuevos movimientos. Seyran, por su parte, ahora es más cautelosa y controlada. En esta lucha invisible que ha comenzado entre ambas,
lo que determinará el resultado será la paciencia y la inteligencia. Aisen ya no puede guardar para sí lo que ocurre en la mansión, y, durante la noche, sale en secreto para encontrarse con Sinan. Cuando se enfrentan en un lugar aislado, Aisen cuenta con entusiasmo lo que ha oído. Sinan, sin embargo, afirma con claridad que no tiene ninguna relación con el ataque a Diyar, que no envió ningún mensaje ni llevó a cabo tal acción. Esta declaración confunde a Aisen, aunque la rabia de Sinan sigue siendo evidente. En la mansión, Ferit intenta acercarse nuevamente a Seyran. Pero Seyran ve la presencia de Diyar como un gran obstáculo y se distancia. Aunque sus sentimientos siguen siendo fuertes, la decepción y la desconfianza mantienen la distancia entre ellos. En medio de esta confusión, Seyran acude a Alice Coran. Quiere hablar con él y desahogarse. Alice percibe de inmediato el dilema que está viviendo. Intuye las sospechas que no expresa sobre Diyar y le aconseja confiar en sus instintos, no reprimir lo que siente y no dejar de investigar lo que ocurre. Esta conversación le da fuerza a Seyran. Por otro lado, Ifakat está inquieta por la situación cada vez peor de la empresa. Saca el tema constantemente y defiende que la solución es que Ferit y Seyran vuelvan a trabajar juntos. Pero Seyran se mantiene firme, mientras Diyar esté en la mansión, no trabajará con Ferit. Esta postura refleja su deseo de proteger sus propios límites. Esme, por su parte, piensa en llevarse a su hija a Gaziantep. Sin embargo, la actitud de Seyran debilita esta posibilidad. Seyran, que ya toma sus propias decisiones, también siente en su interior que desea un futuro con Ferit. En el desayuno, la familia vuelve a reunirse. La tensión en el ambiente es evidente. Ifakat vuelve a presionar a Ferit y Seyran para que regresen al trabajo. Pero Seyran aún no está preparada. La mayoría en la mesa no logra comprender la gravedad de la situación. Sin embargo, la realidad es clara. La empresa está al borde de un colapso serio y la salida de esta crisis dependerá de quienes sepan tomar las decisiones correctas. Ferit pone en marcha en silencio el plan que ha preparado con Abidin y, como primer paso, contacta con Ayla. La intercepta a la salida de la empresa y va directo al grano, compartiendo la información que tiene sobre que Sinan está detrás del ataque a Diyar. Ayla tiene dificultades para creer esta acusación. Aunque conoce la actitud obsesiva de Sinan hacia Seyran, no quiere aceptar que haya llegado a tal extremo. Sin embargo, ante la firmeza de Ferit, no se opone y acepta ir con él a la mansión. Mientras tanto, en la mansión ya reina una atmósfera tensa. Gulgun intenta convencer a Esme de que no impida que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos. Esme se opone por miedo a que su hija vuelva a sufrir, aunque las palabras quedan resonando en su mente. En un rincón del salón, Seyran y Diyar conversan. Seyran formula sus preguntas de forma indirecta, mientras Diyar responde con habilidad intentando mantener el control de la situación. Aún así, Seyran percibe pequeñas incoherencias en sus respuestas. La inquietud en la mirada de Diyar y su actitud evasiva le hacen pensar que está ocultando algo. En ese momento, Ferit llega a la mansión acompañado de Ayla. Tras este desarrollo que capta la atención de todos, Diyar también es llamada al salón. Ayla no pierde tiempo y defiende a Sinan. Reconoce su obsesión por Seyran, pero insiste en que nunca llegaría al punto de hacer daño a Diyar. Ante estas palabras, el rostro de Diyar cambia. Mientras intenta defenderse, afirma que el asunto debe abordarse desde un punto de vista legal, pero el temblor en su voz no pasa desapercibido. Seyran detecta de inmediato esta debilidad y sus sospechas se intensifican aún más. Por otro lado, Ifakat y Oran están lidiando con la grave crisis de la empresa. Mientras buscan nuevos proyectos y soluciones, se enfurecen al ver que Ferit ha dejado todo para traer a Ayla a la mansión. Especialmente Ifakat considera este acto como una irresponsabilidad y reacciona con dureza. El hecho de que la empresa esté en un momento crítico hace que la situación sea aún más grave. Después, Ferit sube a hablar con Alice Coran y le explica todo su plan con detalle. Le expone por qué ha traído a Ayla y cómo piensa acorralar a Sinan. Alice Coran lo reprende con dureza por esta arriesgada iniciativa, aunque también admite que el plan no es completamente ilógico. A pesar de no estar de acuerdo, permite que el proceso continúe por un tiempo. Sin embargo, sabe que este juego desgastará a muchos y puede tener consecuencias graves. Mientras los equilibrios en la mansión vuelven a cambiar, Seyran se acerca más que nunca a la verdad.
Sinan continúa siguiendo lo que ocurre en la mansión gracias a la información que Aisén le proporciona en secreto. Cada vez que encuentra la oportunidad, Aisén le transmite novedades y, aunque esto le da cierto alivio, el no poder intervenir directamente lo inquieta. En la mansión, Ferit y Seyran se quedan a solas por un breve momento en la cocina. Ferit ya no puede contener los sentimientos que ha reprimido durante tanto tiempo y se acerca a Seyran con la intención de besarla. Sin embargo, en ese instante Kazm entra y el momento se interrumpe. Mientras Ferit intenta recomponerse, Kazm se da cuenta de todo, aunque no lo expresa abiertamente. Más tarde, cuando habla a solas con Ferit, le dice que debería darle otra oportunidad a su relación con Seyran. Este apoyo inesperado llena de esperanza a Ferit, pero la indecisión de Seyran sigue complicando la situación. Las sospechas en la mente de Seyran se fortalecen cada vez más. Por eso entra en secreto en la habitación de Ayla y la enfrenta. Ayla defiende con firmeza a Sinan y afirma que él no sería capaz de cometer un ataque así. Incluso dice que, más allá de manejar una motocicleta, ni siquiera sabría andar en bicicleta. Este detalle refuerza aún más las dudas de Seyran y la lleva a pensar que detrás de todo hay un plan diferente. Al mismo tiempo, Betul y Tayfun ponen en marcha su plan. Para demostrar su inocencia, Betul le pide a Orhan una prueba de paternidad. Aunque Orhan considera innecesaria esta petición, termina aceptándola. Sin embargo, nadie se da cuenta aún del verdadero objetivo detrás de esta solicitud. Por otro lado, Ferit y Abidin dan un nuevo paso para influir en Ayla. Hablan deliberadamente sobre la grave situación de la empresa en un lugar donde ella pueda escucharlos. El plan funciona y Ayla comprende que la familia atraviesa una crisis mucho más seria de lo que pensaba. Esta información se vuelve clave para los próximos movimientos. Seyran le cuenta a Ferit su conversación con Ayla y señala las contradicciones con lo que ha dicho Diyar. Afirma que todo podría ser parte de un plan. Pero Ferit sigue confiando en Diyar y rechaza esta posibilidad. Esta actitud enfurece a Seyran y la tensión entre ellos aumenta. Cuando llega la noche, Ferit se queda a solas con su confusión. En su sueño ve a Fuad y se desahoga con él. Habla de su dilema, de su sentido de responsabilidad y de su amor. Fuad, esta vez, solo escucha sin darle ninguna orientación. Ferit despierta por la mañana más cansado y con más pensamientos. Ahora, la revelación de la verdad se ha vuelto inevitable. Ayla, durante su estancia en la mansión, cree que ha logrado manipular a todos con su inteligencia y piensa que también podrá convencer fácilmente a Ifakat. Le ofrece una gran suma de dinero a cambio de su libertad. Ifakat, manteniendo su sangre fría, actúa como si aceptara la oferta. Sin embargo, es consciente de que este es el paso más crítico del plan. El hecho de que Ayla crea que será liberada es, en realidad, caer en su propia trampa. Mientras tanto, Kazm encuentra la oportunidad de quedarse a solas con Diyar, y le habla sin ocultar la verdad. Le dice claramente que el corazón de Ferit sigue perteneciendo a Seyran, que su relación se basa en una ilusión y que Ferit busca una manera de salir de esa situación. Aunque Diyar escucha estas palabras, no puede aceptarlas. Ver tambalearse las emociones en las que creía supone para ella un golpe devastador. Cuando se queda sola en la habitación, se enfrenta a esta realidad. Mientras se derrumba entre la ira y la decepción, algo que brilla en el suelo llama su atención. Al inclinarse ve el anillo de Ferit. Ese anillo no es solo un objeto para ella, sino el símbolo de todas sus esperanzas. Ahora está abandonado. Al tomarlo en sus manos, siente el peso de la verdad, no tiene un lugar en el corazón de Ferit. Por otro lado, Ifakat avanza con su plan. Se reúne en secreto con Mumtaz y le pide dinero a cambio de entregar a Ayla. Al principio, Mumtaz lo interpreta como una traición y reacciona con dureza. Pero cuando Ifakat le explica la situación, comprende la verdad. En realidad, es una trampa para sacar a la luz a Sinan. Al creer que Ayla ha sido liberada, Sinan se verá obligado a aparecer. Este movimiento de Ifakat demuestra lo estratégica que es. Aunque desde fuera parece una traición, en realidad está orientado a proteger a la familia. Ahora, todo depende del paso final. El hecho de que Sinan sea capturado o no determinará el desenlace de todo. Mientras tanto, la tensión en la mansión sigue aumentando cada vez más. Ferit, tras avanzar paso a paso con su plan durante días, se acerca al final y abandona la mansión junto a Abidin.
Aunque parece decidido, el hecho de que Sejran y Diyar también quieran ir cambia los equilibrios. Ferit intenta disuadirlas, pero no lo consigue. Sejran quiere poner fin a sus dudas y Diyar desea ver la verdad. Así, los tres emprenden el camino juntos. Al mismo tiempo, en otro frente, Betul pone en marcha su plan. Se mueve junto a Tayfun para cambiar las muestras de ADN en la prueba de paternidad. Sin embargo, ocurre algo que no habían previsto. Orhan regresa de repente al centro de pruebas y los sorprende juntos. En ese instante todo sale a la luz. El sistema que Betul había construido y las verdades que ocultaba ya no pueden permanecer escondidas. Por otro lado, Ifakat guía a Ayla hacia una trampa que ha preparado con habilidad, haciéndole creer que así llegará a Sinan. Mientras Ayla piensa que ha recuperado su libertad, la policía aparece en una calle oscura. Las sirenas resuenan y tanto Ayla como Sinan son detenidos. Cuando Sejran se encuentra cara a cara con Sinan, no puede contener su rabia y le da una bofetada. Luego le pregunta por qué disparó a Diyar. Sin embargo, Sinan lo niega con firmeza. Esta respuesta refuerza nuevamente las dudas en la mente de Sejran. Cuando la multitud se dispersa, solo quedan Ferit y Diyar. El silencio entre ellos lo dice todo. Antes de que Ferit hable, Diyar acepta la situación y dice que quiere marcharse. Aunque le duele, ha aceptado la verdad. Este momento marca el final de una etapa para ambos. Mientras Diyar recoge sus cosas y se va, Ferit intenta liberarse del peso del pasado. Así se abre una nueva página para Ferit y Sejran. Los obstáculos entre ellos comienzan a desaparecer poco a poco. Después de todo lo vivido, ahora están más cerca que nunca de enfrentarse a sus sentimientos. Ante ellos se encuentra la posibilidad de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos.